Gracia incomprensible. Vamos allá. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Dice así: Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Esto es muy determinante, esto que pasa aquí. Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Allí pareciera que tenemos allí una contradicción. Pareciera que allí tenemos una contradicción. Voy a acercarme. Quiero enseñarles ahora y vamos a hablar acerca de doctrina de la gracia. Quiero ponerle fundamentos y hablarle de doctrina de la gracia. Fundamentos antes de desarrollar. Entonces, quiero también leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. No olvide, acabamos de leer algo que parece una contradicción. Él dice: yo soy Dios de misericordia, soy Dios de amor, extiendo mi misericordia. Y después hay una interrupción. Y él dice: pero castigo, juzgo, de ninguna forma tendré por inocente al culpable. Pareciera haber una contradicción allí. Lo leemos en esta versión. La Biblia de las Américas dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuánto me dicen aquí yo soy culpable? El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es Dios vengativo. Dios es Dios vengativo. Dios es Dios que extiende su misericordia, prolonga su amor, prolonga su misericordia. Pero Él es Dios vengativo. Él no se queda con nada de lo que le hagas. Dios es Dios justo. Él es Dios justo. Así que tu pecado no queda impune. Si alguno de ustedes pensó que el pecado que cometimos quedará impune, se equivocó. Él es Dios vengativo. Él es Dios justo. Y Él persigue el pecado de los padres, de los padres, de los padres. ¿Para qué? Para castigar, para hacer
juicio. Dígale a su vecino, usted y yo lo merecemos, dígale. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. No se pare antes de que sigamos la predicación. No se vaya a ir. Continuemos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, ¿qué dice allí? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Ok, quiero darte una introducción. Quiero hablarte de la gracia que desborda la lógica. Gracia que desborda la lógica. Es posible encerrar la gracia de Dios en nuestra lógica. Es imposible, encerrar la gracia de Dios en nuestra lógica. Nosotros pensamos en méritos, pero Dios actúa desde su amor. Anótelo. Nosotros pensamos en méritos, pero Dios actúa desde su amor. Anote eso. Su amor incomprensible. El amor de Dios es incomprensible. La gracia es incomprensible porque Dios es más grande que nuestra manera de pensar y de nuestra manera de juzgar. Es incomprensible. Diga conmigo, el amor de Dios no puede ser entendido por nuestra mente finita. Número uno, Él es misericordioso, pero a la vez Él es justo. Número uno, tiene introducción. Número uno, empezamos el desarrollo. Él es misericordioso en extremo, pero al mismo tiempo Él es justo extremo. ¿Cómo cohabitan estas dos? ¿Cómo cohabitan estas dos? Soy misericordioso al extremo contigo. Hiciste mal, pero soy misericordioso hasta el extremo. Pero hay un problema. No puedo evitar ser justo. Ahí tenemos un nudo difícil de desenredar. Ahí tenemos un misterio. Ahí tenemos el misterio de los siglos. Tengo misericordia. Soy Dios de amor. Soy Dios de gran misericordia. Pero hay un problema. Yo no puedo evitar ser justo. No tendrá por inocente al culpable. Lo leímos, ¿verdad? Éxodo. No tendrá por inocente al culpable. Hay una tensión entonces que se sucede aquí. Hay algo que se pone tenso. Dios ama, Dios es justo. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al culpable a quien ama sin ser justo? Anótelo. ¿Cómo puede un Dios, sea estudiante, ¿cómo puede un Dios justo perdonar al culpable a quien ama sin ser injusto? Número 2, el problema del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que alguien tiene que pagar. Los platos rotos hay que pagar.
La escritura es clara. Todos merecemos la muerte. Dígale a alguien, todos merecemos la muerte. Eso lo dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Biblia. Romanos 6:23, ¿qué dice? Rapidito, hijo, ahí está. Pues la paga del... ¿Cuál es? Pues la paga que deja el pecado es... Pero el regalo que Dios da es la vida por medio, Señor nuestro. Hay una paga. El pecado merece una paga. Quiero que lo entiendas. Quiero que lo entiendas. Cada vez que tú y yo pecamos, se debe pagar por ese pecado. No pienses que cada vez que pecamos, ¿por qué pecas si todavía estás vivo? El pecado se paga. Dígale a su vecino, el pecado se paga. Dios es vengativo. ¿Sabe lo que significa? Mía es la venganza, ha dicho Yahweh. Mía es la venganza, yo daré el pago. Eso dice tu Biblia. Él es vengativo. La venganza de Dios es justa. La venganza de Dios es justa. Dígale a su vecino, sigue escuchando. La justicia entonces no puede ignorar el pecado. No es que Dios se va a hacer, mira, Él no se va a hacer, en mi país dicen se hace el chivo loco, no sé dónde sacaron eso. No es que Dios se va a hacer el loco y va a mirar para otro lado. Él no le va a pasar pañitos tibios. Cada vez que tú y yo pecamos, Dios no se hace el loco. Cada vez que tú metes la pata, Dios no se hace el loco. Él lo ve. Y dígale a alguien, dile, y eso se paga, dile. Pastor, pero no me diga eso. Se paga. Te tengo malas noticias. Se paga. ¿Qué hiciste ayer? Te tengo malas noticias. Eso hay que pagarlo. Pastor, yo vine aquí para buscar fe y ánimo. No me diga eso. Si yo tengo que pagar el pecado que yo cometí la semana pasada, Dios mío. Dígale a su vecino, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Proverbios 17:15. Mira qué tremendo esto. Proverbios 17:15. Ponlo en pantalla. Mira lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Lo leíste? Léelo de nuevo. Entonces, ¿cómo es que Dios, si somos impíos, dice que justifica al impío? Pero si tú dices que eso es abominación, ¿por qué tú justificas al impío? Dios está cometiendo abominación entonces. Porque él mismo dice que eso es abominación. Al impío no se puede pasar por alto. Dígale a su vecino, el Señor no va a pasar por alto tu pecado. Porque él sería injusto entonces. Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Cómo resolvemos esto entonces? Si un juez deja salir impune a un criminal de la sala, ¿es bueno el juez? Mató a tu hija. Hay un juicio. Tú estás ahí mirando al criminal y el juez dice, tengo tanta misericordia y tengo tanto amor que no soporto condenar a este hombre. Y no solo eso, sino que sale de la mano con el asesino de la sala. ¿Cómo se ve? ¿Es bueno el juez? ¿Es bueno el juez?
¿qué haríamos nosotros? Gritaríamos, nos enojaríamos, injusto, el juez es más malo que el criminal. Tendríamos razón. Tendríamos razón. ¿Cómo justifica Dios al impío? Y al mismo tiempo que justifica al impío, Él no es abominable y Él sigue siendo justo. Número 3. Diga conmigo, la cruz. Justicia satisfecha. No ignora. Diga conmigo, la cruz. Justicia satisfecha. No ignorada. La cruz. Justicia satisfecha. No ignorada. Dele el aplauso fuerte. Aquí entra la revelación gloriosa del Evangelio. Se hizo hombre para no extinguir al hombre. Jesús no vino a suavizar la justicia, vino a cumplirla. El pecado no queda impune. El juez de todo el universo no puede pasar por alto al pecador y el pecado. Él tiene que hacer justicia. La doctrina de la gracia nos dice a nosotros que es tan grande el amor del Padre que mandó a su hijo, a su único hijo, para hacerse un humano, vivir como humano y cargar como hombre todo el juicio, la maldición que nos concernía a nosotros. Porque no podía dejar de aplicarse justicia. Porque si aquel culpable, nosotros salíamos de la sala del juicio sin que pagáramos, no era justicia. Imagínate que tú estás allí en el estrado y te están a punto de aplicar la sentencia más terrible. Quizás te van a dictar 1000 años de cárcel, como le dictan algunas personas, 1000 años y un día. Aquí la sentencia era peor, eterna prisión, eterna cárcel de tormento, eterno. Y estás ahí y se va a dictar sentencia. Y antes de que se dicte sentencia, el mismo juez dice, mi hijo va a pagar por ti, porque yo soy justo y no puedo dejar de aplicar justicia. Y como no puedo dejar de aplicar justicia, yo voy a sufrir yo mismo lo que te tocaba sufrir a ti. Le quitan las esposas, sale libre. Pero escucha bien, no sale libre, sino que el mismo padre que puso a su hijo a padecer el juicio que le tocaba a ese culpable, sale amando y abrazando a aquel que debía ser enjuiciado. Vamos, grande, grande es su misericordia. Por eso, la gracia del Señor no puede ser entendida. ¿Cómo es que yo, que merezco la muerte y merezco el castigo, estoy aquí disfrutando de su amor? ¿Cómo es que yo, que merecía el juicio eterno y la muerte, porque todos pecamos, todos nos apartamos del Señor, todos nos descarriamos como ovejas? No había ni siquiera uno justo, dice su palabra. ¿Cómo es que entonces, en vez de recibir fuego eterno, estoy recibiendo abrazo, cariño, amor, gozo, paz? Y la noticia tú la sabes. Alguien tuvo que pagar el precio. Y era tan grande que ni siquiera la película que dirigió Mel Gibson se asemeja a tal dolor y sufrimiento. Cuando pienso en eso, no puedo dejar de amar y de querer honrar y obedecer a mi Señor. El justo por los pecadores. Su gracia nos sostiene.
Su gracia nos sostiene. Romanos 3:25, mira lo que dice Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En Cristo, los pecados cometidos ¿cuándo? Los pecados cometidos ¿cuándo? En Cristo Jesús hubo redención para pecadores que pecaron antes de Jesús. Y hubo redención para pecadores que van a pecar mañana. Tú y yo nos determinamos por salir de aquí y no salir a pecar. Pero te tengo noticias. Quizás antes de salir hoy de aquí ya ofendas al Señor. Quizás mañana ya le ofendas con algo. Pero la noticia más grande, la que te puede romper la cabeza, la que te voy a decir ahora. Y es aquí que yo digo, gracia incomprensible. El pecado que aún no has cometido también ya fue perdonado. Y esto tiene explicación, porque si yo no te explico esto, tú podrías irte de aquí y decir, no me cuadra. Y la verdad es que a mí tampoco me cuadra. Pero así es. No fue que Él te perdonó ayer, es que Él te perdonó todo. Cuando tú entiendes eso, tú dejas de acusar, dejas de condenar y dejas que la gracia haga lo que tiene que hacer. Vamos, vamos, dale el fuerte. ¿Dónde está la iglesia? Dale el aplauso a él. Sí, sé que algunos no van a aplaudir porque no les cuadra. Espero que al final de este mensaje ya te haya matado la vaca esa. Te aseguro que antes de que el mensaje termine, tú vas a entender lo que estoy hablando. Aunque tu doctrina, tu lógica, tu corriente, quizás no lo entiendes, espero que al final de este mensaje lo entiendas. ¿Sigo o me voy? Lo leo de nuevo, Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente, eso también está en Colosenses capítulo 2, como propiciación por su sangre a través de la, diga conmigo, a través de la fe, no de las obras. A través de la, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, como demostración de qué, el Padre, el juez, tiene que demostrar que Él es justo. No puede ignorar nuestro pecado. ¿Y cómo demuestra que Él es justo? ¿Cómo demuestra que Él es justo delante de los ángeles, los seres del cielo y aquí en la tierra? Delante de los mismos demonios. ¿Cómo Él demuestra que es justo? Cuando ya desde hace miles de años hay espíritus que lo acusan de injusticia. ¿Cuál fue la mayor demostración de la justicia de Dios? Que dice que une cielo y tierra. Él demuestra que Él es justo. ¿Cómo? Ahí está mi hijo, mi propio hijo. Me hice carne y pagué lo que no tenía que pagar yo. Y mi justicia
Porque todos dijeron, el diablo decía, ellos pecaron y merecen la muerte. Los demonios decían todo, se hacían fiesta. Hicimos que toda la humanidad peque y merece la muerte. Porque lo que más el diablo odia y los demonios es al ser humano. Porque ningún ángel, caído ni no caído, es creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y te lo muestro en la Biblia. Si hay algo que molestó al diablo, es que él quería que se lo dieran a él. Y Dios dice, voy a hacer una nueva creación. Y a esa creación se lo voy a dar. Eso no lo soportó. Pero eso es otra cosa más profunda. ¿Sigo? Así que ellos hacían fiesta, mira, y lamían los palillos. Y Dios dijo, sorpresa, ellos no pagarán, lo pagaré yo el precio. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo pagó y mostró así su justicia. Porque si no pagaba a alguien, entonces él era injusto. Pero dice allí, en lo que acabamos de leer en Romanos, que esa fue la forma de él mostrar su justicia. Su gracia a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y ese pasó por alto no es que lo ignoró, no es que no, es que lo cargó en Cristo. Amén. Amén. Él fue presentado como propiciación. Eso significa, el pecado no fue pasado por alto. La deuda fue pagada. La justicia fue satisfecha. Dios no cerró los ojos al pecado. Dios abrió los brazos de la cruz. Él no cerró los ojos al pecado. Abrió los brazos en la cruz. Número 4. Gracia y obras. ¿Cómo cohabitan? Y aquí entramos ya a la parte central y a la que conecta todas las cosas. Gracia y obra. ¿Cómo cohabitan? Y vengo hablando de eso, pero vamos a profundizarlo con contexto más bíblico. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Leemos de nuevo. Por favor, ponlo en pantalla de nuevo. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Si tú me dices a mí, escuche, por favor escuche, para que no me diga que no le expliqué. Si tú me dices a mí, pastor, es verdad, es por la gracia de Jesús, pero las obras son necesarias. Yo te digo a ti, mentira. No te vayas. Pastor, es verdad, es por gracia, pero también es por obra. Falso. Falso. Versículo 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Si tú me dices a mí que tus buenas obras te pueden salvar, tú estás quitando a Cristo y te estás poniendo tú. Tú estás diciendo que las obras de Cristo no son suficientes y que hacen falta la tuya, la cuota tuya. Y es falso. Eso es doctrina de la gracia. Por lo menos la que yo creo. ¿Sigo? Bueno, vamos. Anótelo ahí. El versículo 10 dice, oh, gloria a Dios, aleluya. Porque somos hechura. Ay, ay, qué hermoso. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas. Espera, que Ramón todavía no ha entendido. Le voy a explicar. Lo que está diciendo aquí es que tus obras no califican para tu salvación. No, nunca será por tus obras, es por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Es porque Cristo caminó. Dice aquí que por las obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos. Ahí está Jesús caminando. Y nosotros lo que podemos hacer. Eso significa, si hoy caminas en buenas obras, es porque Él te diseñó para camines en esas buenas obras. Él las caminó primero. Entonces, dígale a su vecino, no son tus obras. Dile, si obras bien, es porque la gracia te diseñó para que obres bien. Entonces ya no son tus obras. Mis obras, negativo. Son las obras que Él diseñó por gracia. Así que cuando por la fe entro en Cristo Jesús, tomo su gracia. ¿Y qué estoy haciendo? Que lo que yo no podía, Cristo lo pudo por mí. Tú por ti no podías ser libre de esa adicción. Tú por ti no podías ser libre de esos vicios. Tú por ti no podías ser libre de ese pecado. Tú por ti no podías ser libre de ese orgullo. Tú por ti no podías ser libre de esa ira. Gracias. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Qué es primero, la fe o las obras que Él diseñó para nosotros? ¿Qué es primero entonces, la fe o las obras que Él diseñó para que andemos en ella? ¿Qué será primero entonces? Arriégase, vamos, el que no se arriesga no gana. ¿Qué es primero entonces? Las obras que Él diseñó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Las obras que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo podemos caminar en esas obras? Dice aquí. Por la. ¿Qué es primero entonces? Eso tiene una explicación en teología. Según yo, esto es algo que acontece simultáneamente. Las obras y la fe acontecen simultáneamente. En el mismo momento, voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucedió para que tú estés aquí hoy? ¿Qué sucedió para que tú estés aquí hoy? ¿Acaso fue de ti que salió el entregar tu vida a Jesús? Alguien me dice, sí, yo, porque yo lo pude ver, lo que otros no veían. Mi Biblia enseña que la única forma de que alguien pueda verlo es que se lo muestren. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Tu Biblia dice, tu Biblia enseña que un día alguien te habló, o una persona, o vino un sueño, pero algo pasó contigo. ¿De quién fue la primera acción? ¿Fue tuya o fue de Él? Diga conmigo, eso se llama gracia. Eso es gracia. Ay, Señor, qué bueno, Padre, que yo pude creer en ti, estoy aquí. Y esa gente mala que está allá afuera. No tienes nada de qué jactarte, dice la palabra. Sino que Él vino y te activó Él mismo la fe. Te dio una medida de fe. Y al instante, por medio de esa fe, tú entraste. Ahí mismo entraste en la obra de Cristo. Dale el aplauso. Entraste en las obras de Cristo. Entraste en las obras de Cristo. Vamos a ver. Porque por gracia soy salvos. ¿Qué tú quieres que te diga?
Su gracia me salvó. No, pero es que mañana lo puedo perder porque yo pequé. Falso. ¿Sigo? Falso. El mismo que dio su vida por ti y que te redimió desde antes de la fundación del mundo, es el mismo que perfeccionará su obra en ti. Dígale a su vecino, nunca podrás obrar para ser salvo. Solo vas a obrar porque eres salvo. La única forma de que camines en santidad y en integridad delante de Él es porque Él te amó con amor eterno. ¿Sabe lo que significa amor eterno? ¿Qué significa amor eterno? Te amé con amor eterno, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Diseñé las obras buenas para que tú camines en ella. Pastor, yo no entiendo, pastor. Si yo peco, pierdo la salvación. La salvación no se pierde. Porque si tú perdieras la salvación, significa que la salvación siempre dependió de ti. Y la salvación nunca dependió de ti ni dependió de mí. La salvación siempre dependerá de Él. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Están en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Sigo. Sigo. Jesús está orando por sus discípulos. Y Jesús dice algo que es trascendental. Jesús dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Porque si el Señor fue que te entregó y si el Señor te marcó, no hay forma de que te pierdas. Ninguno se perdió. Por eso yo aprendí que cuando yo traigo gente, como dijo Marco Barriento, cuando traigo gente a mi lado que Dios no me la entregó, en algún momento desaparecen. Pero cuando es Dios que los puso al lado mío, nadie los moverá. Nadie los moverá. Se fue, no era, relax. Sigue amando. Porque si son, vuelven. Pero si no son, nunca más lo vas a ver por aquí. Porque Dios no lo colocó para que estén contigo. A veces queremos retener más de la cuenta. Y por retener más de la cuenta estamos impidiendo que Dios haga su movimiento. ¿Sigo? Aquí viene. Nadie puede ser salvo sin obras. Pastor, usted está loco hoy. ¿Qué se fumó? ¿Pero qué me está diciendo ahora? No puede ser salvo sin obras. Pero si usted me dijo que las obras no son, que no hacen falta las obras, ahora me dice que sin obra nadie puede ser salvo. No sé, el pastor tan raro hoy. Nadie puede ser salvo sin obras. Amén. Pero nadie es salvo por sus obras. Nadie puede ser salvo por obras. Pero nadie puede ser salvo por sus obras. Si usted cree que usted y yo podemos hacer algo que nos va a hacer calificar, dice la Biblia, dígale a su vecino, dígale. Dice la Biblia, dile, que la justicia nuestra es como trapo de inmundicia para Él. Si no, googleáselo y pónselo. Dice tu Biblia
que tus buenas obras son como trapo de inmundicia delante de su estándar de justicia. Por eso es que ningún religioso se puede justificar. Vas a la calle y le dice, si el Señor viene mañana, ¿tú crees que eres salvo? Si tú mueres, ¿a dónde tú crees que tú vas? ¿Al cielo o al infierno? Todos van al cielo. Y tú le preguntas, ¿por qué? Y ellos te empiezan a decir, no es que yo soy esto, es que yo soy esto, es que yo lo hago el bien, es que yo no le hago mal a nadie, es que ya. Y tú le preguntas entonces, ¿alguna vez has mentido? Y queda el silencio. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con codicia, a un hombre con codicia? Sí, y te confiesan muchos. ¿Alguna vez tomaste lo que no era tuyo, aunque sea alguito en tu casa, tu mamá, tu papá? Sí. Entonces, según lo que tú has dicho, varios de los mandamientos de la Biblia ya tú los rompiste. No califica para el tercer cielo. Solo hay uno que llenó los requisitos. Varón, fue tentado en todo y no fue hallada culpa en él. Por lo tanto, cuando la muerte lo quiso retener, no pudo retenerlo. Y aquella que cautivaba a la humanidad fue llevada cautiva y nos dio poder a nosotros los hombres. Efesios capítulo 4. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Diga conmigo, las obras de Jesús son suficientes. Tranquilo que yo voy a seguir explicando. Ahora nosotros andamos en las obras que Él preparó de antemano. El mérito no es nuestro. La gloria no es nuestra. La salvación es un regalo. Y eso es lo que la mente humana que está acostumbrada a hacer algo para merecer no puede entender. Esa es la discusión todavía entre diferentes frentes. Tú y yo no podemos hacer nada para merecer la salvación. Simplemente te vio, te amó y te salvó. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios. A los que antes conoció. Y entonces alguien dice, fue que Él vino en el tiempo y Él vio el futuro. Cosas tan simples. Esa mente de nosotros tratando de explicar. Fue que Él vio en el tiempo y vio el futuro. Y Él vio tus buenas obras. Y Él vio que tu corazón le iba a amar. Entonces Él te predestinó para Él. Entonces, si es así, sigue siendo por las obras tuyas. Sea que ahora en el presente fue a que Él vio el futuro, si fue que porque Él vio tus buenas acciones, entonces tú mereces mérito y aplauso. Salve, Cristina. Cristina, I'm sorry. Usted es mala y yo soy peor. Pero a pesar de eso, Él nos amó. Y a pesar de eso, Él dijo, yo voy a preparar las obras. Yo voy a preparar el camino para que mis hijos caminen en esas obras. Yo me hago responsable de ellos. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Cuántas naciones habían en los tiempos de Abraham? ¿Por qué Abraham? A ver,
Dice la Biblia allí, porque Abraham esto y esto, un pagano más. ¿Por qué Abraham? ¿Qué obra hizo Abraham para que entre tantas personas y pueblos él viera a Abraham? Señores, se llama gracia. ¿Cuántas naciones había? ¿Cuántas naciones en los tiempos cuando Israel pasa el mar, pasa el Jordán? ¿Cuántas otras naciones? ¿Y por qué Israel? Necesito un valiente que me diga por qué Israel. ¿Cuál fue la razón por qué Israel? ¿Y sabe cuántas otras naciones que tenían niños, bebés, de todo? ¿Por qué Israel? ¿Sabe cómo se llama nuestra predicación? Yo no puedo entenderlo. A veces queremos entender todo. Yo no puedo entender todavía su gracia. ¿Cuántas naciones había? ¿Por qué entonces escogió Israel? Pero yo quiero un valiente que me diga por qué. Porque fue el pueblo escogido por él, pero ¿por qué fue el pueblo escogido por él? Por gracia. ¿Qué significa entonces? No, es que Israel era mejor. Israel, ay Dios, discúlpenme los judíos, no se ofendan conmigo los israelitas, los judíos y los hebreos. Los hebreos y los judíos son una de las naciones más malas en esta tierra. No me vayan a ti. Si tú analizas la historia, lo dijo el pastor Joel, no, lo dijo Jesús. Qué bueno es leer Biblia. Sí, me vino así, me vino. Jesús dijo, nación rebelde. Porque a un Nínive fue y se le predicó y se arrepintió. Y dijo él, si Nínive estuviera viendo lo que ustedes están viendo, hace rato se hubieran arrepentido. Y ustedes no se arrepienten, le dijo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Israel llegó a ser más malo que otras naciones a las cuales Dios no escogió. Dice Jesús, cuántas viudas no habían en aquellos tiempos de Elías en Israel. Pero el Señor escogió a una que ni siquiera era israelita, diciendo y confirmando que esa gracia no era porque ellos fueran buenos. Que había gente, así como ellos, que podían ser más dócil que ellos para recibir y creer. Sin embargo, ¿sabe qué? Te tengo noticia. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿A quién fue que él amó? A Israel. ¿A quién fue que amó? A los más rebeldes. Ninguna nación vio tantas maravillas como Israel. Y esos, discúlpeme, esos desgraciados a cada rato estaban en la misma. Pastor, ¿usted lo está acusando a ellos? No, estoy diciendo todo esto para ahora caer aquí. Tú y yo somos igual. Así que judíos, israelitas, el problema no es con ustedes, somos todo el problema. ¿Cuántos cabezones hay aquí sentados? O alguno de ustedes está aquí porque usted es bueno. Quizá el vecino tuyo es mejor que tú. Pero te tengo noticia. A ti Él te amó, a ti Él te marcó, a ti Él te escogió y Él cumplirá su propósito eterno contigo. Vamos fuerte a Él. ¿Sí? ¿Y qué dice Romanos? Vamos allá, yo quiero Biblia. Romanos capítulo 9. Ese es un versículo, unos versículos muy interesantes. Romanos capítulo 9, desde el versículo 8 al 13, ¿qué dice allí? Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Abraham
no solo tuvo a Isaac, Abraham tuvo a Ismael, de hecho, antes que Isaac. Pero algunos tienen esa información y algunos saben que Abraham tuvo a Ismael. Pero ¿y si te digo a ti que Abraham tuvo muchos hijos más aparte de Ismael e Isaac? Y quizás tú no lo sabías. Porque Abraham se juntó con otras mujeres aparte de Sara. Tuvo más esposas y tuvo más hijos, muchos hijos. El viejito se la traía, dijo Cristina. Amén, Señor. Contesta su petición, Padre. ¿Sí o lo dejo aquí? Señores, es que cuando Dios lo da bueno. Sí, Abraham tuvo más esposa y tuvo más hijos. Eso fue sobrenatural. Amén. Entonces, Pablo dice aquí, no todos los que descendieron y vinieron de Abraham eran hijos de Abraham conforme al llamado, sino los el de la promesa. ¿Y cuál era el de la promesa? Y él se lo aclaró. En Isaac te será llamada. En Isaac. Isaac es. Pues versículo 9 dice, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, diga conmigo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Que sigue diciendo, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, ¿a quién se le dijo? A ver si, ¿a quién? ¿A quién? A Rebeca. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Otra versión dice, aborrecí a Esaú. Antes de nacer, antes dice aquí de que hayan hecho bien o mal. Así que, diga conmigo, es gracia. ¿Qué significa? No fue algo que yo hice para merecerlo. Fue antes de que yo llegara a este mundo. Antes de que yo llegara a Chile, antes de que llegara a Haití, antes de que naciera en República Dominicana, antes de que naciera en África, antes. Un amor eterno te amó. ¿Qué me dices a eso? ¿Servirán tus buenas obras para ser salvo? ¿Podrás hacer alguna obra para ser salvo? Porque le preguntas a un católico y lo más que ellos sacan es las obras. Sacrificios. Todavía siguen pagando indulgencia de forma indirecta. ¿Sí? Dígale a alguien, ninguna obra tuya te puede salvar. ¿Lo entendiste? Número 5, bienaventurado el perdonado. Salmos 32, 1 al 2, ¿qué dice? Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Diga conmigo, yo soy bienaventurado. Diga, yo soy bienaventurado. Pastor, estoy incómodo, pastor. Usted como que me está dando permiso hoy a la carne para que yo haga lo que yo quiera. Pastor, usted lo que me está diciendo es que yo puedo vivir la vida loca y como quiera yo soy salvo. ¿Será eso lo que estoy diciendo? Así que como no es por obras, yo puedo irme y vivir como yo quiero. Igual seré salvo. Voy a decirlo de este lado. Así que como no es por obra, yo puedo ir a vivir la vida de Ricky Martin, de la canción. Espero que no literal. Y ser salvo. Y aquí viene. ¿La digo o no? Aquí viene. Esta es la revelación más tremenda. Escucha qué misterio te voy a soltar. Escucha qué misterio. Mira qué profundo. Dígame, pastor, dígala. Si puedes. Puedo vivir la vida loca, hacer lo que quiera y como quiera ser salvo. La pregunta no es, la pregunta es, ¿seré salvo como quiera? No, yo te digo entonces, si tú puedes. El problema es si tú puedes. ¿Crees que puedes vivir la vida loca como tú quieras? Te tengo noticia. Estás preso. Eres un esclavo de Cristo. Así dijo Pablo. Te tengo noticia. Ya no tienes escapatoria. Y por eso yo digo, si tú puedes, he ahí la clave. Que no es que voy a hacer obra para, es que ya no puedo dejar de obrar para mi Señor. Y ya meta la pata y cometa error, dejé hace tiempo de ser un chancho. Puerco. ¿Sigo? Si tiras basura ahí y hay un puerco, él irá a comer de eso. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y tú creas y te dará asco, pero su naturaleza es que él se va a meter en la caca, en el lobo, en la basura podrida, en la carne podrida. Y a él no le molesta. ¿Sabes por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero piensa eso. Si pudiéramos con una varita mágica cambiarle la naturaleza al puerco, y ahora el puerco ya no es un puerco, digamos que es un gatito como el mío. Lindo, hermoso. ¿Se sentirá bien en esa basura? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Dile al puerco, no te metas ahí, cochino. Lo pones la cuerda, lo sacas y lo tiras. Al ratito está ahí. ¿Por qué? Porque sigue siendo puerco. Pero en el momento que su naturaleza es cambiada, ya no puede. Ya no puede. No es que lo están forzando aquí y que viven arriba de él. Es que ya no es su naturaleza. Aunque de repente el gatito
fue seducido por algún olorcito que le llamó la atención por allí, ya no se siente bien allí. Bienaventurado, ¿verdad? El que fue perdonado. Y aquí vamos a hablar entonces del nuevo nacimiento. Cambio de naturaleza. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es que te cambiaron la naturaleza. ¿Qué te pasó? Te preguntarán. ¿Por qué ya no tienes deseo de participar de las mismas conversaciones? ¿Qué te pasó? Te dirán en el trabajo. Pero si todavía eres chanchito, tú seguirás igualito con ella. La misma cosa, el mismo ambiente y no pasó nada. Y la persona pasó aquí, repitió la oración, pero si no fue cambiada su naturaleza, no pasó. Bienaventurados aquellos a los cuales le cambiaron su naturaleza por el nuevo nacimiento y ya no pueden estar tranquilos en la misma vida. Escucha, bienaventurado. ¿Esto qué significa, pastor? Soy pecador, todavía cometo error y fallo. Pero te pregunto yo, ¿por qué ya no puedes conformarte a esa vieja vida? ¿Por qué a pesar de ti estás aquí cada sábado? ¿Por qué cuando deja de venir una semana o 2 semanas te sientes incómodo y mal? Nueva criatura. Nueva. Vamos. Nueva creación. Nueva creación. Lo que dice que eres nueva creación no es que eres perfecto y no fallas. No, hombre. Lo que dice que eres nueva creación es que ya no te conformas a estar en la pocilga, ya no te conformas al rencor, ya no te conformas a la amargura, ya no te conformas a la pornografía, ya no te conformas a la droga, ya no te conformas a la mentira. No puedes estar tranquilo. Antes ofendías a cualquiera, ofendías a los hijos, ofendías a los padres, ofendías al hermano, ofendías a la esposa, ofendías al esposo y no importaba, te ibas. Pero ahora cuando ofendes, necesito hablar contigo. Sabes que no soporto, no aguanto, estoy inquieto, quiero pedirte perdón, sabes que te hablé feo. ¿Qué le pasó? Es la misma persona que antes insultaba a quien sea y no le importaba nada. ¿Por qué ahora no puede? Nueva criatura. Nueva criatura. El nuevo nacimiento no es poesía, no es ilustración, no es solo lenguaje espiritual, es un cambio real de naturaleza. A veces pensamos que eso es algo poético, señores. El nuevo nacimiento es algo real y literal. El nuevo nacimiento es una creación, una nueva criatura interna, o sea, es un cambio que te hicieron adentro. ¿Qué hiciste tú para merecerlo? ¿Hiciste algo tú para ser una nueva criatura? El que se burlaba del pastor con zapatillas blancas. El que estuvo sentado allá en Candelaria criticando al pastor mientras estaba ahí. El que seguro estuvo pensando en la mente que lo que es plata, dinero. ¿Qué te pasó entonces? ¿Por qué ese mismo día? ¿Qué buena obra hiciste tú? Discúlpeme que yo le tengo confianza a él, desgraciado. Sin gracia significa sin gracia. ¿Qué hiciste? Al contrario, estabas en esa silla haciendo guerra. ¿Qué cosa buena hiciste ese día para merecerlo? Pero estuviste marcado desde antes de la fundación del mundo. Y el mismo que está haciéndome la guerra allí, de repente cae moqueando, llorando y se vuelve un pegajoso que se me pegaba donde quiera. ¿Sí o no?
¿Recuerdan en pandemia? Se me aparecía ya con lo de audiovisual nomás. Aquí los hijos estaban en audiovisual solo en el salón. Y ahí llegaba Luis. Ay, que quería verlo y darle un abrazo. Ya, tomemos una foto. ¿Qué le pasó entonces? ¿Qué le pasó al ateo? ¿Qué le pasó al adúltero? El adúltero que antes podía engañar a la esposa no era nada y ahora no soporto engañar a mi mujer. O viceversa. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Pero en ese momento, ¿qué te hicieron a ti? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Te lavaron el cerebro? Diga conmigo, nací de nuevo. Vamos, dígalo hasta que lo crea. Diga, nací de nuevo. Diga, y aunque soy imperfecto, nací de nuevo. Y el que me hizo nacer de nuevo, el que me hizo nacer de nuevo, me va a perfeccionar él mismo. ¡Vamos, iglesia! Así que toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, toda la exaltación y todos los aplausos solo a Jesús. Solo a Jesús. Solo a Jesús. A mí no me lo dé. A mí no me lo dé. Otro pecador más. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Ah? Hmm. Diga conmigo, nuevo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas. ¿Cuándo fueron hechas nuevas? ¿Cuándo fueron hechas nuevas? En la cruz del Calvario. No fue ahí cuando pasaste. Y eso estaba listo. Y eso, viejo, pasado de pecado y culpa que merecías la muerte eterna, es intercambiado por las buenas y nuevas obras de Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígale a su vecino, las cosas viejas pasaron ya. Dile, no hay culpa, dile, no hay culpa. No hay culpa. Amén. Y yo te digo a ti, escucha, ahora viene el balance. Aquí viene el balance para los que se quedaron hasta ahora y no se fueron diciéndome mentiroso y blasfemo. Y viene. Si tú puedes estar tranquilo en tu fornicación, si tú estás aquí cada semana y tú puedes estar tranquilo en tu adulterio, si tú puedes estar aquí tranquilo en tu pornografía, si tú puedes estar aquí tranquilo en tu adicción, si tú puedes estar tranquilo y mentirle a todo el mundo, estar tranquilo, si tú puedes estar aquí y seguir maldiciendo a todo el mundo, si tú puedes estar aquí y seguir guardando rencor, como si nada, le tengo malas noticias. Usted nunca nació de nuevo. Ese es el balance. Usted nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha nacido de nuevo. Si irá a nacer de nuevo, no son cosas que yo sé. O quizás nunca nacerá de nuevo. Pastor, ¿qué hago para nacer de nuevo? Y esto es lo más fuerte. No puedes hacer nada. Pon el título, corre antes que me tiren piedra. Cada vez que usted le choque algo mucho, lea. Explícame eso, pastor. Te puedo decir lo siguiente solamente. Todos merecíamos la muerte. Todos merecíamos el castigo. Si vino y salvó a una gran cantidad y le advirtió y lo diseñó para salvación, gracias, Señor. Porque ninguno merecía ser salvo. Ninguno merecía ser salvo.
Gracias, Kelly. Porque yo espero en Dios y tengo la fe en Cristo de que yo soy salvo. Yo no digo hoy, relax, yo estoy salvo. Me relajo. Cuidado. ¿Sí? Porque Pablo dice, todavía me esfuerzo en la gracia de Cristo para que su gracia no sea en vano. A ver si soy asido por aquello por lo cual fui asido. A ver si yo estoy en esa lista y lo alcanzo. Una persona, escuche por favor, una persona que de verdad tiene temor de Dios y nació de nuevo, nunca da por sentado su salvación. ¿Puedo hacer algo para cuidarla? Quizás no. Pero tú estás diseñado para todos los días vivir cuidándola con temor y temblor. ¿Escuchaste? Una señal de que alguien es salvo es míralo. En él hay una gracia, la misma gracia que lo salvó, es la misma gracia que todos los días lo impulsa a orar, a santificarse, a alejarse. Resbalé, metí la pata, pero eso está ahí dentro y te hace alejarte y alejarte. Y cada día quiero más de Dios, Señor, perdóname. Pero cuando ves a alguien que dice, no importa, el Señor murió por mí. No importa. El pastor predicó el sábado que como quiera somos salvos, salvos siempre salvos. Es posible que tú me estés diciendo a mí que tú nunca estuviste en esa lista. Pastor, no predique eso porque la gente se va a relajar. No predique esa gracia porque la gente... Tranquilo. Oye, dile, relájate. Porque si se va a relajar esa persona y se va a entregar a su pecado, nunca. Venga, venga, corre. Para de aquí. Póngase uno del lado de lado de él. Uno de un lado y otro del otro de Carlos. Agárrale ese brazo a Carlos. Agárrale ese brazo a Carlos. Agárralo. Pero agárrenlo. Te doy una orden, Carlos. No me le pongas la mano a esa agua. No me toques esa agua. Oye, para. Estos son actores tremendos. Qué lindo. Carlos me obedeció y no tomó el agua. Así que yo, el Señor, puedo ser honrado. Porque le di una orden a mi hijo Carlos que no tocara el agua y me obedeció. ¿Será contado como obediencia? Solo se cuenta como obediencia cuando yo le digo, Carlos, no te atrevas a tocarme esa agua. Ahora él tiene la opción. Antes él no tenía la opción. ¿Por qué Dios puso ese árbol en el huerto si Dios sabía que él podía pecar? Porque ¿cómo será obediencia si no tiene la opción para pecar? Satanás podía decir, lo que tienes es una marioneta en el huerto ese. Lo tiene bajo un hechizo, tiene controlado, no le da libertad. No, es libre. ¿Y sabe qué hizo Carlos? Voy a tocar el agua.
Pero vaya, toca. Él no quiere ni de teatro, quiere. Tócale el agua. No quiere. A la- Eso entonces es libertad. Hay pastores que no quieren predicar esto. Ay, es que si le predico esto, la iglesia se va a volver libertina y va a quedar en desastre. Entonces, tú tienes una iglesia embrujada que no es libre, no ha sido mostrado que de verdad aman a Dios. Porque si usted tiene la opción de pecar y usted está aquí simplemente por lo que dirán, ¿sabes lo que eres tú? Pregúnteme, pastor, ¿qué es? ¿Sabes lo que tú eres? Ser del ser. Tú eres aquello que eres cuando tienes libertad para hacerlo. Tú eres aquello que eres cuando tienes la libertad para hacer. Un montón de aún pastores y ministros y evangélicos que si le preguntas, si ahora te dijeran que no hay consecuencia por tu pecado y que tú puedes hacer lo que tú quieras y el Señor te da. Hay una película que dice Una noche de libertad para matar. No sé, una película que vi por ahí hace tiempo. Y dice que no hay juicio ni hay consecuencia. Y ahí se llama el desastre. ¿Cómo se llama? 12 horas. 12 horas le llaman. Si tienes y te dicen, tienes 2 para hacer lo que tú quieres, no se te va a contar como pecado. Y tú dices, eso eres tú. Eso eres. Si te dijeran ahora, puedes hacer lo que te guste y no te lo voy a contar como pecado, ¿qué es lo que harías? ¿Qué harías tú? Te tengo noticias. Eso es lo que está ahí adentro y eso es lo que somos. Si te dijeran, eres libre de tocar el agua y nadie te va a culpar ni te va a condenar, y tú haces lo que él hizo, que no quiso tocar el agua, esa es tu naturaleza. Padre, dame lo que me corresponde. El padre que dijo, no te puedo permitir pecar. Le dijo, tómalo. Así es el Señor. Tómalo. Y como era puerco, porque a veces pareciera que somos humanos, pero adentro tenemos un puerco. El hijo estaba en la iglesia, pero tenía un puerco adentro. Dios le dijo, pues vaya, dale vida a su puerco. Desahogue su puerco. ¿Con quién terminó? Con los puercos. Ok, ¿lo viviste? Señor, no aguanto. Voy a volver a ti. Aunque sea uno de tus jornaleros, Señor, de tus jornaleros. Hazme aunque sea. Venga, hijo mío. Vamos a hacer una fiesta contigo. Pregunta, pastor, así que el Señor recibió al hijo pródigo sin más ni menos. El hijo pródigo entonces no pagó las consecuencias. Te tengo noticias. El hijo pródigo no pagó las consecuencias. La gracia lo recibió. Le puso un anillo, le puso un vestido e hizo una fiesta. Pero dígale a su vecino, alguien pagó las consecuencias. ¿Qué se sirvió en la mesa aquel día? ¿Qué se sirvió en la mesa aquel día? El cordero más gordo, el hijo más excelente, el cordero de Dios fue servido esa noche para que haya una fiesta por un pecador arrepentido. Gracia incomprensible. Dígale a su vecino, lo que tú eres cuando nadie te ve, eso es lo que tú eres.
Lo que tú eres, dígalo conmigo, lo que tú eres, diga lo que yo soy, cuando nadie me ve, eso soy. La gracia de Dios es tan grande que aunque cuando nadie te ve, pecas y cometes cosas horribles, la gracia de Dios todavía te persigue y no puedes estar tranquilo haciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque aunque lo haces, ya eres una nueva criatura. No puedes quedarte allí. Te tengo noticias. El hijo pródigo fue prostituta, alcohol y de todo. Terminó con los cerdos, pero el hijo pródigo todavía seguía siendo hijo de Dios. Por lo tanto, no pudo resistir y un día regresó a casa. Y yo vuelvo y pregunto, ¿cuándo dejó de ser hijo el hijo pródigo? ¿Cuándo en el contexto se le dejó de llamar hijo? Eso es lo que nuestra mente no puede entender. Quizás ves a alguien que cayó, fue y se ensució, se fue. Pero te tengo noticia, aunque usted no lo crea, todavía es posible que siga siendo hijo. Mm. La gracia ofende al religioso. La gracia ofende al religioso. Es el número 7. Jesús sabía, y aquí ya entro en término. Voy a terminar. Jesús sabía que, escuche, Jesús sabía que al sanar, al liberar, al perdonar, aquí voy metiéndome muy cerca del corazón. Y necesito la cámara lista. Porque esto, el Señor me mostró que tenía que hablarse a alguna cámara hoy este video. Gracia que ofende al religioso. Diga conmigo, el amor de Jesús está grande. Dígalo de nuevo, el amor de Jesús es tan grande. Y aquí empieza la predicación. Yo estuve enseñando, poniendo fundamentos. Estuve poniendo fundamentos doctrinales. Aquí empieza la predicación. Y aquí termina. La gracia de Jesús es tan grande. Jesús sabía que al sanar, al liberar, al perdonar, se echaría encima a los religiosos. Aún así, sanaba, liberaba, perdonaba. Leerlo. Cuando usted de verdad profundiza, imagínate que Jesús está al lado de un hombre que tiene toda su vida ciego. Y él pasa y le pican los pies y las manos. Y siente ese fuego que sentía Jeremías. Y siente ese deseo de sanarlo. Pero al mismo tiempo él sabe que cuando lo sane, los religiosos le van a caer encima con todo. Pero su gracia es tan grande que a él no le importaba. Él lo sanaba. ¿Sigo? Su gracia es tan grande que a pesar de que sus mismos discípulos no entendieran por qué él estaba hablando con aquella mujer, él se sentó a hablar con ella. Su gracia es tan grande y su amor es tan grande que él se olvidaba de su reputación delante de la gente y aún de la reputación de sus mismos discípulos que tampoco entendían. Habló con gente que según la religión no debía hablar. Hizo cosas que según la religión no debía hacer. Hizo cosas de forma o en forma que la religión según ellos no podía hacerse. Un día escupió, hizo lodo y le puso a un ciego. Un día le dijo a un sordo mudo, abre la boca para escupirle en la boca.
Porque para Jesús era más importante una vida sana adentro y afuera que lo que dijeran de él. No podemos cambiarlo. Lo criticaban y lo siguen criticando hoy. Amo la doctrina y enseño doctrina siempre. Pero la doctrina no se hizo para pelear por ella. Se hizo para vivirla. Se hizo para demostrarla. Amén. La misma doctrina de la gracia, de esa gracia que estoy predicando hoy, esa misma doctrina de esa gracia es la misma que hace los milagros, es la misma que resucita muertos, es la misma que levanta un paralítico, es la misma que sana un ciego, es la misma que sana el cáncer, es la misma que echa fuera a los demonios. ¿Cómo voy a creer que esa gracia tiene el poder para salvarme y darme vida eterna? Y no voy a creer que esa misma gracia tiene el poder para prosperarte financieramente, para sanar tu enfermedad, para cambiar tu matrimonio. ¿Cómo voy a creer que esa gracia está disponible con aspectos de la vida eterna, pero que esa misma gracia importa lo que me está pasando en esta vida ahora? La predicación tiene contexto eterno, pero esa misma predicación tiene contexto. Esa gracia está disponible ahora. Vamos, hácelo al Señor. La gracia no se acomoda a prejuicios. La gracia no pide permiso. La gracia sana aunque moleste. La gracia dio tiempo antes del diluvio. 7 días más. Se dio tiempo, pero se dio gracia sobre gracia. 7 días más antes del diluvio. Esa misma gracia le ha dado oportunidad y ya llegamos al milenio número 7. Ya estamos a punto de entrar en el milenio número 7, al 7º día. Y todavía Él sigue esperando que lleguemos. Es gracia, dele el aplauso. Es gracia. Muchos menosprecian la gracia porque no la entienden. Muchos menosprecian la gracia porque no la entienden. Oramos que el Señor permita que tantas personas que hoy juzgan y critican un día puedan probarla. Porque una cosa es ver a un ciego que fue sano cargando el lecho y otra cosa es que tú eras ciego y a ti fue que te sanaron. Es fácil juzgar cuando tú no estás allí. Pero cuando tú estás en ese fuego y tú lo viviste. Muchos comentarios pusieron en esa publicación. Yo no lo borro ninguno. No me lo borre nadie. Blasfemo, mentiroso. Y yo, gracias, Señor, parece que sí, porque si a ti no te critican, si no hacen nada, si todo está bien, si todo el mundo te aprueba, es posible que tú estés caminando mano a mano con el diablo. Pero en el momento que hiciste algo que provocó, mira, que las avispas te incomodan, no le pares, síguele dando, síguelo haciendo, sigue creyendo. Eso es, de eso se trata.